Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Un Café con Pinelli. En este recuento de los programas que hemos escogido para cerrar el año, hay uno que es algo muy especial que gustó muchísimo, que habla de las fraternidades, de las sociedades secretas o discretas que ha habido en Cuba. Y pensamos seguir esa línea. Van a seguir viniendo miembros de distintos clubes y sociedades que fueron vitales para el desarrollo no solo de la economía del país, sino de la nacionalidad cubana. Vamos a recordar cuando vinieron una de las escuelas más antiguas de asociación que tiene el hombre, que es la sociedad francmasónica, los masones. Vamos a hablar de los sefarditas y de los masones en Cuba en un recuento de un programa que fue inolvidable. Y también vamos a hablar de la sociedad secreta Abacuá, la única sociedad verdaderamente secreta, que es una herencia que nos viene del Calabar. Cuando los esclavos llegaban a Cuba, después se convirtieron en hombres libres y para una sociedad de ayuda mutua y protección se fundan los juegos o potencias Abacuá en Cuba. Así que pónganse cómodos, que vamos a recorrer estas sociedades discretas y secretas, pero nos van a abrir sus puertas con toda bondad. Así que bienvenidos a Un Café con Pinelli. Tómate un café conmigo, hoy pretendo ser tu amigo. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Un Café con Pinelli. Hoy tengo el placer enorme porque, bueno, independientemente de que tenemos aquí figuras que son personas muy documentadas y son personas que ilustran este escenario. Gustavo León, el doctor Gustavo León, somos amigos hace, ¿cuánto? 50 años por lo menos, ¿no? Casi que no nos vemos, más o menos. No, que va más todavía tú. Más. ¡Qué horror! Más. Madre mía. Yo que sé, Y 60 años. No Pablo Falcón, Pablo Guillermo Falcón. O sea, vamos a hablar hoy, bueno, con estos señores se puede hablar de cualquier cosa, pero bueno, fundamentalmente queremos hablar de lo que es la masonería. ¿Qué cosa es la sociedad discreta de los masones? Entonces les cedo los micrófonos, que nos expliquen un poco, ¿no? Quizás el origen de la sociedad masónica, toda la influencia que hubo, porque se habla desde los egipcios. Esto queríamos compartir contigo, la masonería, después de que América la vio de una forma diferente. Diferente, claro. Sí. Y por supuesto, yo siempre he dicho que la masonería, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Pablo, la masonería en cada país, independiente que tiene unas bases fundamentales y dos rituales que son los más comunes, el ritual York y el ritual escocés. Esto, claro. No cabe la menor duda que la masonería en cada país se ubica y se aplica de manera diferente, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al trabajo sociológico de esa institución. Claro. Básicamente, hay muchas personas, yo siempre enfoco la parte para los neófitos, las personas que no saben de la masonería, creen que el gran porcentaje de las personas creen que es una religión. Claro. Y nosotros no somos una religión, es una institución fraternal que casualmente en la cual nosotros nunca, uno de los requisitos es no hablar ni de política ni de religión. Aunque nosotros los cubanos, por la historia que nos ha tocado vivir, sí hablamos no de política, hablamos de patriotismo. Por supuesto. Que una cosa es patriotismo y otra cosa es política. Eso es lo que ha tratado de confundirse en los últimos años. Cuando tenemos cierta discrepancia con algunos de la masonería aquí, por ejemplo, en la Florida. Yo tuve la oportunidad de iniciarme en Cuba en el año 1968. Ajá. Obtuve el grado de maestro masón el 21 de agosto del 68. A los 10 años salí de Cuba, después de haber transitado casi 10 años por distintos, por ejemplo, fui casi 4 años tesorero. Ajá. Y fui segundo vigilante, y siendo primer vigilante fue porque hay distintas, sería bueno ver de los distintos grados de la masonería, ¿no? Que se van alcanzando con el tiempo y con los méritos también. Completamente. Y entonces por ahí tuve la oportunidad de cuando aquello era el registro de asociaciones, única y exclusivamente lo que nosotros teníamos que ver con el gobierno. Pero hoy en día ya es diferente. Y es por eso que después, al llegar aquí, nos encontramos con la masonería americana, que como decía el doctor, el hermano León, que ellos trabajan en el rito York. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en el rito escocés en Cuba.
Ajá. Y por ahí los masones se empezaron a congregar y hicieron Sí. lo que era la Gran Logia de las Antillas, que es donde pertenece el doctor en este momento. La Gran Logia de las La Antillas. Gran Logia de Logia las de las Antillas, Antillas por y la supuesto. Federación de Masones Cubanos. Ya entonces por ahí empezamos a... Pero yo quisiera que hablaran un poquito, antes de caer ya en la cosa más cubana, digamos, que expliquen a ver el concepto del gran arquitecto, por ejemplo. El creador. Un poco. El Es un gran- creador. claro. Claro, Mira, todo el mundo mira esto a un ser supremo de una forma diferente. claro. Pero obviamente todos creen en él y saben que existe. Entonces, cada uno tiene su propio Dios. Yo soy católico. Por supuesto, Ajá. dentro de mi pensamiento, Dios tiene unas Aunque no es un características. requisito indispensable en la masonería, en una rama de la masonería, ¿no? No, No, todo, especulativa. todo hombre que sea masón debe de creer en Dios. Claro. Si no, no puede ser masón, obviamente. Pero el gran arquitecto del universo no es otra cosa más que ese gran hombre o esa gran institución o ese gran diseño que ha sido arquitectónicamente quien pudo diseñar el sitio donde nosotros habitamos hoy en No, día. sí. No, la masonería es dogmática en todo, Ajá. que por supuesto tiene sus leyes, tiene sus leyes y reglamentos. Y lo tuvo siempre. Y como dijo él, en Cuba lo que más utilizamos fue el rito escocés. El Y aquí rito es el escocés. rito york. Pero fíjate, en las escuelas de pensamiento, para el año 1825, y cuando Cuba cambia el contexto, hay hombres que están dentro del marco de la educación, que algunos eran masones, pero querían también la individualidad dentro de la propia corona. Ajá. Eso fue el reformismo, El el reformismo. movimiento del reformismo. Y ahí, por supuesto, estaba José Antonio Sacco, estaba Félix Varela, estaba Domingo Méndez Capote, estaba Claro. Luis Caballero más tarde, estaba Francisco Maceo. Estaba un grupo de hombres que querían, dentro del marco de la educación, crear escuelas de pensamiento que eran diferentes y eran masones. Ajá. Pero no eran masones desde el punto de vista del dogma dentro de la religión, dentro del campo masónico, sino sí. eran masones porque tenían la oportunidad de reunirse, crear con su mente Y con gente más o menos con un estructurar propósito un de- proceso claro. conspirativo que, como tú bien sabes, fracasa en todos los aspectos del año 37 en la Junta de Información, donde estaban Morales Nebo y Santos Suárez, donde tú y yo Sí, vivimos, claro. y por supuesto más tarde, en 1867, donde el reformismo era una alternativa. El cubano podía entonces ser libre, tener negociaciones con los países que lo colindaban, iban a poder parar el estanco del tabaco, no le iban a cobrar los derechos, el obrero iba a poder trabajar una cantidad de horas, le iban a pagar por esas horas que trabajaba. Pero ¿qué pasa? Que España no quería eso. Claro. Y obviamente quería mantener a Cuba como la colonia que era. Con la ruptura en el año 1867 de la Junta de Información en Madrid, se produce el comienzo de las conspiraciones dentro de una masonería conspirativa total ya, que fueron San Miguel de Rompe, Rancho de los Caletones, Finca Muñoz y Finca Rosario. Las 4 conspiraciones que llevaron del 67 al 68 Ajá. el levantamiento de Carlos Manuel De Carlos Céspedes y Manuel López del Céspedes de Castillo, Bajo. que era como la gran cantidad de todos aquellos hombres, eran masones. Eran masones. Pero eran masones que trabajaban más o menos dentro de su marco, con una conspiración muy inteligente. Ellos, Sí. por ejemplo, llegaban a la logia y se cambiaban las joyas de la joya de la logia. Por ejemplo, eran la logia Buena Fe, un ejemplo. Por ejemplo, el Carlos Manuel Céspedes era el venerable maestro, Francisco Vicente Aguilera el primer vigilante, y cada uno tenía una joya que lo identificaba. Ajá. Cuando ellos iban a conspirar, como habían españoles en la logia, ¿qué hacían? Claro. Se sentaban en el mismo sitio que le correspondía, pero se cambiaban las joyas. Se cambiaban las joyas. Entonces para los confundir. otros se daban cuenta que esa noche había conspiración. Ah. Cuando terminara ese momento, comenzaba una conspiración. Qué bien. De esa conspiración, por supuesto, nacen todos los que ustedes conocieron y que yo conocí. Ignacio Aramonte, nació, por supuesto, Calixto García Íñiguez, Donato Mármol, que fue uno de los grandes conspiradores, Juan Bautista Rondón, todo aquel grupo de hombres que formaron el grueso de la conspiración del 68, buscando ¿qué? ¿Que la masonería triunfara? No, que Cuba fuera libre. Que Cuba fuera libre. Le están preguntando la explicación de los símbolos de compás, la escuadra. ¿Qué explicación tiene? ¿Cómo lo puede dar? Bueno, nosotros somos una institución, como decíamos anteriormente, que está basada en la simbología. Ajá. Todos los símbolos de nosotros son la escuadra y el compás, y tiene la G, que significa el gran arquitecto del universo. Ajá. Ese El es hacedor. símbolo, el hacedor. Y con respecto a lo que usted decía anteriormente, lo que preguntaba con respecto a la masonería, en la masonería simbólica Ajá. llega hasta el 3er grado, que es
el grado de aprendiz, el primero, el grado de compañero el segundo y el grado de maestro masón el tercero. Ajá. Pero después del grado tercero hasta el grado 33, hasta el grado 32 está la masonería filosófica. Ajá. Y le digo el 32 porque son los grados que se puede adquirir a través del estudio de cada masón. El grado 33 no se estudia, el grado 33 se gana, se le otorga al hermano. Se otorga por mérito. Por mérito, por historia, exactamente. mérito. Pero eso ya del cuarto grado en adelante es la masonería filosófica, que es lo que usted estaba hablando anteriormente. Qué bien. Exacto. Son grados de estudio, obviamente. Como Sí, dice, grados de estudio. En el rito escocés. Claro. Porque en el otro rito los grados son menos, aunque se alcance el mismo nivel de educación y de cultura. Pero tienes que entender que el rito escocés prácticamente esto es un rito que ha predominado en los Estados Unidos igual que en América, igual que en Europa. Cada país utiliza y entiende de lo que es la fraternidad masónica, está basado en sus raíces, sus ilusiones, sus conceptos y su futuro. Todo con una base fundamental. Y como todo en la vida, tú puedes ser un individuo que eres muy cristiano, muy católico, lo que tú quieras ser. Y obviamente tú vas a la iglesia que tú te sientes cómodo con ella y dentro de eso hay cosas que tú haces de más para beneficiar a otros y hay cosas que tú no haces. Que tú no haces. La masonería es igual. Tú puedes hacer hasta donde tú quieras hacer, nadie te puede parar. Están preguntando cuáles serían los requisitos para ser masón una persona que tenga interés en ser masón. Los requisitos son ser hombre libre de buena costumbre. Sí. Esto, obviamente, ¿no? Tiene que ser un hombre libre de buena costumbre, creer en Dios, y no ser comunista. Porque el comunista es ateo. Claro. Obviamente tú no puedes ser comunista y masón. Yo me pregunto cómo funciona la Gran Logia de Cuba dentro del Partido Comunista, cuya jerarquía fundamental está influenciada por el movimiento comunista y no puede hacer nada sin que ellos le den el permiso. Y aún así están ahí. Bueno, yo te entiendo. Ahí está Caridad Diego. Y ya hablaremos ahí, llegaremos a ella, ¿no? Que es una mujer excepcional dentro de la Dirección General de Inteligencia y parte de la Asamblea Nacional. Esto es un descaro. Pero obviamente ahí es donde tú vienes, donde te das cuenta que la masonería es en el momento en que se produce lo que sucede con ella. Claro. Te tengo que decir que del 51 hasta 1902, la masonería se dedicó a luchar por la libertad de Cuba. Sí. Para estar totalmente ajeno. Bueno, acuérdate que eran súbditos españoles. Todos los masones ilustres que hay. La mayor parte eran masones, todos ellos. Pero acuérdate que eran súbditos españoles, porque la ciudadanía cubana no existía. Sí, claro que y no existió hasta 1902. Pero obviamente, dentro de ese marco, todos aquellos hombres se fueron a la manigua, lucharon, conspiraron, trataron de derrocar un gobierno. ¿Por qué? Porque querían la libertad para su patria. ¿Y dónde conspiraron? En las logias masónicas. 3 logias en Cuba dirigieron la revolución, desde Oriente hasta Occidente. Y después 17 más conspiraron y trabajaron con ellos. Claro. Pero fueron 3 primeras. Las 3 que se dedicaron de hecho y de lleno en Oriente, Centro y Occidente a lo que fue la conspiración masónica. Pero cuando ya tú entras dentro de la República, ya la República tiene otros cambios y entonces entramos con influencias diferentes y entramos con una presión diferente. A nosotros yo creo que nos afectó de una manera muy directa la enmienda Platt desde que empezó. Claro. Y eso nos afectó en nuestro trabajo, no solamente en la masonería, sino cualquier otra asociación fraternal o incluso los gobiernos que tuvimos. De hecho, te tengo que decir que los masones en Cuba, en un momento determinado, hicieron esto, nombraron de soberano gran comendador o quizás nombraron le dieron el grado 33, y por así decirlo. Yo no me recuerdo. Gerardo Machado, por ejemplo. Gerardo Machado era un individuo que en el año 1924 cogió el poder en la República de Cuba. Para el 28 tenía que haberse ido, creó una prórroga de poder, la cantidad de asesinatos y crímenes lo llevaron a la destrucción de la República en aquel momento. Claro que sí. Fue una revolución horrorosa. Que contaba con simpatía. Y sin embargo, ¿cómo tú lo vas a hacer? Pero ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo tú lo vas a hacer, masón? Tú no puedes tener las manos manchadas de sangre. Por supuesto. Tú no puedes ser no puedes ser. Tú no puedes ser un asesino. Claro que sí. Sí, o sea, hay toda una serie de influencias. Yo creo que lo que ha pasado con la sociedad masónica en Cuba, a partir de que le permitieron la logia, que al principio fue tan agresiva toda la actitud, todas estas cosas, también es el afán de infiltrarlo todo a su alrededor. Bueno, eso es después de Castro. Después de Castro, sí, por supuesto. Porque es que ya hay una labor de contrainteligencia y de inteligencia que es la piedra vital en la que se sostiene la información para llevar a propósito un proyecto político. Sí, pero fíjate, Tony, por ejemplo, hasta el año 67, Cuba tenía una masonería que funcionaba con bastante libertad, aún a pesar de ese gobierno miserable que empezó en el 59.
Pero ¿qué pasó después del 67? Que ellos se dieron cuenta que ellos no podían permitir que en su casa nadie pudiera conspirar, trabajara con la puerta cerrada o no dejaran ver lo que estaba escrito. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Ábreme la puerta, dame las actas, todo violaron todas las leyes. Sí, cuando vino la ofensiva revolucionaria, Eso es correcto. Que no fue solamente en lo económico, fue también en todos los órdenes de la vida humana. Toda la vida humana completa. Una cosa espantosa. Pero lo peor no fue eso, lo peor es cuando ellos se dieron cuenta que la provincia que más problemas le daba a ellos, ¿cuál era? Esta. Cuando ellos se dan cuenta que esta provincia es la que más problemas le da a la Dirección General de Inteligencia porque no tienen control. Claro. Y no pueden tener una Dirección General de Inteligencia aquí, claro. No pueden montar un G2, ni mucho menos pueden montar los comités de vigilancia. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Buscar individuos que trabajen para ellos de gratis dentro de estas asociaciones fraternales que hayan sido captados anteriormente allá y que ahora los trasplantan para acá. Y se convierten entonces, a mi entender, con todo respeto, se convierten en, yo diría que oficinas aledañas. Sí, por decirlo, yo estoy usando una palabra adecuada, que no sea ofensiva, oficinas aledañas. Está bien. No, porque hay una cosa que es cierta, ¿no? Que es todo el método de infiltración que como somos, en definitiva, personas que tenemos la misma costumbre, que tenemos la misma manera de hablar, que conocemos la misma historia y que hallamos nuestro punto de vista cuando estamos subrepticiamente colados en un lugar, entonces es muy difícil detectarlo. Pero hay una cosa que sí nunca calcularon, que la segunda ciudad de Cuba en este momento es Miami. Claro. Una cosa, el papel de la mujer en la masonería, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es la cosa? Para que expliquen un poco sobre eso, ¿no? Los masones, las logias masónicas no se admiten las mujeres. Ellas tienen sus propias logias que las han formado a través de la historia de distintos países y demás, ¿verdad, doctor? Claro. El doctor es el historiador. ¿La palabra logia viene de qué? ¿De habitáculo? ¿De lugar de reunión? De lugar de reunión. Lugar de reunión. Lugar de reunión. Y con respecto a lo que usted me preguntaba anteriormente de la escuadra y el compás, son los instrumentos de trabajo, aunque los instrumentos de trabajo son muchos más, claro, que nosotros los usamos en cada ceremonia, según los grados que yo lo expliqué anteriormente. Ajá. Son instrumentos de trabajo, pero la escuadra y el compás son sobre todo pensando de que hay una leyenda, no sé, yo lo he leído, no conozco a fondo, simplemente lectura, por interés cultural, de que los primeros masones fueron constructores. De ahí viene la palabra masón. De ahí viene la palabra masón. Albañil. Ajá. Albañil. Fueron los que construyeron los grandes templos. Los grandes templos y todas esas cosas, ¿no? Las catedrales. Las catedrales. Catedrales, exactamente. Claro, en aquella época construir una catedral enorme duraba posiblemente generaciones enteras, ¿no? Sí. Sí. Se iba transmitiendo, de ahí como mínimo las 50 tradiciones años masónicas, ¿no? Claro. Además eran diferentes cámaras. Cada cámara tenía unas características y tú tienes que pedir aumento de sueldo para llegar a la próxima cámara. O sea, aprendiz, compañero y maestro masón. Cada una de ellas llevaba una cantidad determinada de trabajo y de conocimiento. Tú no podías pedir aumento de sueldo hasta que tú no conocieras de verdad la cámara que tú habías trabajado. Claro, que tú sabías. Sí, pero era capacitado. Sí. Claro. Tú sabes que hay una cosa, dice que las mujeres tienen sus propias logias, pero abrazan el concepto masónico. Bueno, eso no lo sé. ¿Cómo es la cosa? Sí. Obviamente se llaman sacerdotisas, se llaman acacias. En la masonería las mujeres masónicas se llaman acacia. Hija de acacia. Hija de acacia. La acacia es el árbol de la vida. El árbol de la vida. Correcto. Por supuesto. La Entonces, acacia, claro. son hijas de acacia, porque ellas son las que dan la vida. O sea, dentro del marco filosófico de ese pensamiento, a eso le tienes que sumar en el otro aspecto, por ejemplo, que las mujeres de los caballeros de la luz se llaman sacerdotisas del hogar. Sí. Y las de los orfelos se llaman rebecas. Y trabajan en sus propias logias. Y tienen una función muy, función muy bonita. Se van a los sitios donde hay nacimientos de niños, maternidad, hacen canastillas, buscan dinero y trabajan en sus logias y tienen funcionamiento en sus logias y tienen sus grados dentro de la logia. Lo único que para nosotros nunca trabajaron con nosotros, pero ahora mismo en Francia y posiblemente en Inglaterra, las mujeres puedan estar en logias de los hombres. Y tengo noticias, y no me acuerdo ahora en qué sitio de España hay, de que hay ya logias de España que permiten entrada a la mujer. Recuerda que la masonería en España desapareció con la entrada de la reina Isabel II, producto de la Santa Inquisición. Obviamente no funcionaba. No, incluso fueron excomulgados en una época. No, claro. No. Siguen excomulgados.
¿Siguen excomulgados? No, sí, no, eso nunca los dieron. Ellos los excomulgaron, fueron las bulas papales. Pero no decía que Juan 23 había levantado la excomunión. Yo no tengo prueba de eso. Son las bulas papales. Las bulas papales se decidieron por economía. ¿A quién tú le dabas el dinero en Inglaterra? ¿A los protestantes por los estuardos o se lo dabas al rey de Francia? Por supuesto. Por eso Entonces, es que Lutero quema las bulas pontificias. Por eso vienen las broncas entre ellos. Claro. Por dinero. Por Porque dinero. todo en la vida, desgraciadamente, Antonio, es Poderoso dinero. caballero. Por eso, poderoso caballero llamado Don Dinero. El otro era Puente, esto que fue uno de los que escribió mucho de la masonería y de la historia de la masonería cubana. Ajá. Sobre todo lo que tiene que ver con las logias, las grandes logias dentro de Cuba, la gran logia de Colón, la gran logia, las tres grandes logias originales que le dieron vida a la gran logia de Colón para crecer el gran oriente de Cuba. Gran Oriente, claro. El siglo XVIII. Todo eso, por supuesto, tuvo impacto a través de lo que escribió y por eso lo conocimos a través de Puente. Hay grandes escritores masones, quizás yo no los tengo todos en la mente, Claro. y aquí hay verdaderos historiadores que estuvieron en la biblioteca, trabajaban en la logia de que estaba en Carlos III y Velasquez. Era Queen, claro. La logia masónica. Correcto. Y personas que de verdad fueron parte de la biblioteca, de la cultura masónica, que están aquí. Entonces se logró remozar gracias a la gestión de los masones, porque estuvo muy descuidado en una época. Tenía el globo terráqueo en La bola del el mundo. techo, en la bola del mundo, sí. Que giraba. Que giraba. Que giraba. Sí. Pues era como un reloj, una vuelta cada 24 horas. Ajá. Con respecto a alguien que uno tenga, yo, con el permiso del doctor, Mírala ahí. exacto. Esto fue tomado hoy por la mañana. Ahí está. Yo tengo del siglo XIX, doctor, como que he admirado muchísimo a un masón que está considerado uno de los masones que llegó al grado de gran maestro más joven, a los 35 años, que se llamó Antonio Gobín y Torres, que fue precisamente la logia donde yo me inicio en el año 1968 en los Valles de Casablanca, se llamaba así, Antonio Gobín, en honor a ese ilustre masón que fue abogado, fue un hombre también muy... Sí, señor. Sí, señor. Antonio. Pero para ese señor que quiere saber dónde ir y dónde trabajar como masón y qué logia usar, que luce su libre albedrío. Porque lo único que los masones tienen todavía y el por qué en realidad la masonería es tan importante y Dios es un ser tan omnipotente y tan piadoso es porque dentro de todo esto exige el libre albedrío. Y eso es lo que nos hace a nosotros humanos. Si quiere ir a la logia americana, que vaya. Si quiere ir a la logia de la Unidad de las Antillas, que vaya. Si quiere ser de la gente de la Federación de la 29, que vaya. Cada uno hace con su vida lo que le da la gana. Yo no tengo el por qué dictarle a nadie a dónde debe de ir. Hay una cosa de por ejemplo, el mismo Maceo, Martí, todos estos patriotas que fueron responsables de la República, de la libertad de Cuba y que dieron sus vidas. Pero bueno, ¿qué relación tiene? Porque se hablan, incluso están preguntando sobre el escudo, la bandera, todas estas cosas con los masones. La bandera cubana. Ajá. La bandera cubana es el grado 7, es el grado de maestro masón. Déjame explicarte. Remóntate al año 1849, vete al siglo XIX. Ajá. Y en Nueva York, sentado un día en el Parque Central, Narciso López se quedó dormido. Le dio una soponcio eso que le da y se queda dormido. Y entonces sueña con unas visiones y unos colores muy bonitos, muy interesantes. Y como él estaba tan cerca, acuérdate que las conspiraciones de Narciso López partieron desde el año 1918. El Pampero, la Victoria, los desembarcos en 1851, Ciudad Bandera, Cárdenas. Todo eso lo hizo Narciso López. Claro. Por anexionista. Por anexionista, claro. Para anexiar a Cuba a los Estados Unidos, no para libertar a Cuba completamente. Vamos a estar claros. Pero no importa, era un hombre masón. Quería que era lo mejor. Y él creía lo mejor. Y hay muchos anexionistas. Buenas decentes, seguro que sí. Entonces él coge aquel sitio y se va y se reúne en casa de Emilia y Miguel Teurbe Tolón. Teurbe Tolón, claro, que era el causa de la bandera. Correcto. Cuando él llega allí, le dice, mira lo que me ha pasado. Entonces Eusebio Hernández estaba allí, José Joaquín Palma, que es otro de los grandes pensantes, estaba allí también. Y entonces dice, chicos, vamos a hacer un lienzo, vamos a pintar esta bandera. Entonces empiezan a buscar si cuadrangular, si triangular, si oblicua, y entonces deciden hacerla rectangular. Pero entonces se dan cuenta de que la bandera tiene un significado para ellos que eran tan masones. Y los significados era, bueno, las tres franjas significan una cosa, el triángulo significa otra cosa, y por supuesto la estrella significa otra cosa. Cuando tú sumas 5 franjas, 3 azules y 2 blancas, un triángulo, 6,
y una estrella. 7. 7 es el grado de maestro masón. Luego, por lo tanto, la bandera cubana es una bandera que tiene ilusión masónica basado en eso. Y ahí mismo, unos meses después, hicieron el escudo cubano, el cual está hecho muy bonito porque, mira la bandera ahí. Sí. Esa es la bandera que, por supuesto, se aceptó en la constituyente de Guaymaro, claro, el 10 de abril de 1869, cuando comenzó a sesionar la constitución de Guaymaro. Pero el escudo, sin contar con el gorro frígido, tenía los pabellones que representaban muy bonito el proceso cubano. La llave en el centro que abría el Golfo, claro, el Cabo de Sable y el Cabo de Atocha, la Florida y México, y los dos pabellones. A un lado las tres franjas que te decía en qué en realidad, las tres franjas azules que te decía en cuántos sitios se había dividido la Revolución Cubana. El lado izquierdo, la palma que representaba la lozanía. Y después todos aquellos haces que se reunían más abajo que representaba la unidad del pueblo cubano. Eso se utilizó para firmar los partes revolucionarios de salida que salieron de la calle Front Street directamente para Cuba, para el desembarco y para los procesos de conspiración. La historia nuestra es muy linda. Es muy linda, es preciosa. Para que hay que sabérsela y hay que practicarla y de vez en cuando no tienes nada que hacer, claro, abre un libro y léela un poquito de ella. Dicen muchas preguntas que vienen que me están leyendo los chats. Si hay que pagar alguna cuota, si hay que dar un dinero, si hay que pagar una cosa. Claro, la iniciación cuesta un dinero. Ajá. Cada vez que tú subes un grado, tú pides un aumento de sueldo, te cuesta algo. No es gran cosa en realidad. Cada logia tiene su sistema o cada gran oriente, por así decirlo, tiene su funcionamiento. Entonces, después tienes que pagar una vez al año. Antes yo originalmente pagaba todos los meses. Una bobería, eran 10 pesos, una cosa así. Después con el tiempo ya pagué el año completo y lo pagas y no es tampoco mucho. Claro, son 100 y pico pesos, una cosa. O sea, la logia funciona, se mejora, las identificaciones, claro todo sí, en base a lo que recoge de sus miembros. Claro que sí. O sea, claro ya, bueno, es una pregunta. ¿Qué tú decías de los masones en Estados Unidos reflejaban el dinero? ¿Cómo era la cosa? No, que también tienen simbolismo, pero el doctor como gran historiador que es, me dijo, no es menos cierto, porque la masonería se refleja aquí en los Estados Unidos, que es nuestra segunda patria, pues ya todos llevamos 40 y pico, 50 años ahí. Entonces, en el dólar, por ejemplo, hay simbolismo masónico. Hay simbolismo masónico también, por ejemplo, cuando los que firmaron la constitución de este país, creo que son 13 los que eran masones. No todos eran, pero había un grupo que era masón. De 13, de esa cantidad habían 13 que eran masones. También esto yo lo sé desde Cuba, que en el rito escocés nosotros usamos un mandil para trabajar. Sí, efectivamente. El mandil en el rito George, usted se lo puede poner, como casi siempre estamos de traje o saco, deseo, por debajo del saco. Por debajo del saco. En el rito George, en el rito escocés no. Ya. En el rito escocés, que era el rito también, cuando aquello, me hicieron la anécdota, doctor, que al único que se le dio la licencia para que usara el mandil por debajo del saco fue a George Washington. A Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos que se le permitió que se pusiera el mandil. Mira, ahí están en Cuba, ¿no? Exactamente. ¿No? Porque ese es el rito escocés. Ajá. El rito escocés que... Sí, ese es el mandil del rito escocés, claro. Exacto. Bueno, ya se nos fue el tiempo, se nos ha ido el tiempo en nada. Yo pienso que el hecho de ser masón te da un trato, unas relaciones, una serenidad al analizar las cosas en la vida, que puede ser muy importante para el futuro de nuestro país. El hecho de que la sociedad masónica se fortalezca, se depure de todos estos infiltrados, de todas estas cosas terribles que hemos vivido los cubanos, no solamente en esto, hasta en los religiosos, en la sociedad secreta vacua, en donde quieran infiltrado gente, porque es la obsesión de dominar cualquier movimiento y cualquier pensamiento del ser humano que ha enfermado el país, ¿no? Y pienso que va a ser muy importante, por lo tanto creo que les agradezco mucho a ustedes que hayan venido a este programa. ¿Quién me va a decir que te iba a ver después de tanto tiempo y que te iba a haber convertido en un erudito? Yo estaba hablando contigo y la mente mía estaba
aquí, y la otra, que no nadie la conoce, estaba allí cuando tú y yo éramos niños y jugábamos en las calles de Santo Suárez. Ahí fue a la esquina de la Milagrosa y en la lomita de tu casa. Sí, señor. El segundo piso aquel. Pinelli, yo tengo dime. tiempo para decirle algo. De estas palabras debí haberse dicho al comienzo del programa, agradecerle profundamente por la invitación y sobre todo por haberme dado la oportunidad de disfrutar de la maestría, de la inteligencia, de la cultura de nuestro querido hermano, el doctor Gustavo León. Nosotros, en nombre de todo el equipo, en el mío propio y lo más importante, del público que nos está viendo, nos ha escrito y han puesto en los comentarios cosas preciosas sobre ustedes, les agradezco de todo corazón su contribución a que este programa un poco que alumbre el camino a gente para más cultura, más cubanía, más amor a lo nuestro. Así que muchas gracias. Gracias a ti por encontrarme de nuevo contigo. Igualmente, ha sido una satisfacción. Bueno. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Beatriz llegó a Cuba. Llegó el salve. Caballero, llegó Cuba. Esa es la agencia de Miami, bro. Esa gente tiene los mejores precios. Esa gente no infla. Elena, la Cuba está muy buena. Sí o sí. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos. Quería, antes de empezar el programa, hacer una aclaración, porque el otro día con el programa de los masones, hubo gente que escribió preguntando si yo era masón. Yo en todo caso soy masúo porque estoy gordito. No soy masón. Pero bueno, no soy masón. Lo que pasa es que yo soy cubano. Y entonces todo lo que sea de interés para los cubanos, me gusta traerlo al programa porque creo que les interesa también a ustedes. Como el saber no ocupa lugar, y nosotros, sobre todo nosotros, que tenemos la patria secuestrada desde todo punto de vista, es importante que no olvidemos nuestras tradiciones y que tengamos conciencia de las cosas de la historia nuestra, ¿no? Hice un programa sobre los barrios de tolerancia, sobre Yarines, y no soy chulo.
hice un programa sobre los boxeadores, los campeones de boxeo, y no soy boxeador. Entonces, bueno, que haga un programa sobre la masonería no quiere decir que sea masón. Hoy es un programa que tampoco lo soy, pero respeto mucho y me admira la sociedad secreta Abacuá. Y vamos a hablar de los Abacuá, vamos a hablar de su repercusión en la cultura cubana, y tengo el placer de tener aquí de invitado a mi amigo de muchos años, Ricardo Roberto Lopeza, escritor, músico, conferencista, especialista que representa, o sea, es el historiador de nada menos que del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro. Posiblemente poca gente en el mundo puede saber más de don Ignacio Piñeiro que este señor que está aquí. Somos amigos hace muchos años, más o menos desde que Colón era grumete por ahí, más o menos, somos amigos. Así que bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por tu presencia. No, muchas gracias por invitarme a hablar de un tema que me fascina, que es el aporte de los músicos abacuá a la cultura cubana. ¿Cómo no? La sociedad secreta abacuá se basa en la provincia del Calabar, o sea, la región del Calabar, que está en el sureste de Nigeria, en la costa, ya pegado a Camerún, en la nueva división geopolítica que existe en África, ¿no? Los abacuás tienen una leyenda hermosa, que es la leyenda de la princesa Sicán. Abasí, que así llaman al Dios Supremo, los religiosos, porque hay que decir que Abacuá es una sociedad secreta, no es una religión. Entonces el problema es que Sicán, hija del rey Iyamba, de la etnia Efo, los Efo y los Efik, que andaban en pleito, los Efik eran más poderosos incluso, alrededor del río Dane, pues había una serie de embarcaderos y siempre había una serie de guerras por los embarcaderos, ¿no? Y Abasí le dijo a un brujo muy famoso que había allá, que él quería poner en el río un ser supremo que significara paz y prosperidad. Y es un pez que le llamaron como un brujo muy famoso que había existido, que se llamaba Tanse. El brujo Nasacó, pues dijo que Abasí había dado señales de que había puesto ese ser mágico, que era el pez Tanse, que se llamaba como un brujo de otra época muy famoso. Y entonces Sicán fue a buscar agua al río, y en una vasija de cerámica, cuando ella recoge el cántaro, ella va caminando, siente un rugido muy, muy fuerte, suelta el cántaro, asustada, y ve que le había caído en el cántaro el pez Tanse. Fue corriendo, se lo dijo a su padre, y entonces le dijeron, bueno, está bien, pero hay que jurar un secreto. No se lo puede decir a nadie, porque esto es muy peligroso, nos vienen encima si te lo dices a alguien. Y entonces Sicán fue la única mujer que juró Abacuá. Pero ella estaba enamorada de Mocongo, el príncipe de los Efik, hijo del rey Chaviaca, y se lo dijo. Ese violó el secreto. El príncipe llegó armado hasta los dientes con todas las huestes, dominaron la tribu y entonces firmaron un pacto, pero determinaron que Sicán tenía que pagar con su vida el haber violado el secreto. Y de ahí de esa leyenda parte de que no se admiten mujeres en la sociedad secreta Abacuá. Fue el cueñón, ¿no?, el que le quita la piel, y realmente se le llama así al que sacrifica los animales hoy en día en las ceremonias Abacuá. Ya por 1820, cuando llegan a Cuba, se va conformando la única forma de protección que los nativos del Calabar van encontrando entre sí, de acuerdo a su más avanzada filosofía social, que era la religión. Y a partir de eso hay un fundamento religioso en cada persona que integra la sociedad, sin que sea la sociedad un culto. Eso tuvo una variante religiosa, pero mucho tiempo después. Era una asociación
de ayuda mutua, secreta, la única sociedad secreta que existe en Cuba, porque los masones que vimos el otro día es una sociedad discreta. La Abacuá sí es una sociedad secreta. Y se crea una serie de juegos o potencias Abacuá, que cada una tiene su firma, que son como unos jeroglíficos, algunos son muy bonitos, ¿no? Y se va creando toda esa liturgia maravillosa, se va creando la ceremonia, se invoca a los ilustres Abacuá que no están en la tierra para iniciar a los nuevos Abacuá que quieren entrar en la secta, en la sociedad. El acto mayor de los Abacuá es el plante Abacuá, donde son los nuevos ingresos. Ahí están varias, ¿cómo se llama? Varias personas que van. Están los indícemes, que son los iniciados, ¿no? Hay Macri, que invita también, los blancos, ¿no? Hay también los ecobios, ¿no? Son distintos grados de responsabilidad ante lo que es la sociedad secreta. Y hay un cuarto del Fambá, ¿no? Donde solamente pueden pasar los iniciados, los obonecues, ¿no? Y se hacen las ceremonias. ¿Ven? Como fíjense la firma, las señales que hacen con el amarillo y el blanco en los muchachos que aspiran a ser favorecidos por el secreto Abacuá y ser parte de la sociedad. Hay una liturgia muy bonita en eso. Está distintas responsabilidades, distintas jerarquías, ¿no? Entre ellas está el Morúa Yuanza, ¿no? Que es el que habla con los muertos. Hay distintos tipos de tambores para su ceremonia. Hay distintos cantos también, que es precioso. Los cantos de Huemba Abacuá son maravillosos. Y además el Morúa es el que va guiando a los írimes o los espíritus de Abacuás ilustres que bajan a la tierra. Ustedes ven la forma de bailar de los írimes o diablitos, como le llamaron los blancos. Mira, ve, ahí está el Yuanza hablando con el íreme. Pero el íreme, cuando baja, ustedes ven que se tambalea, trae en la mano un ramo de escoba amarga con el que se quita el polvo del camino, porque se supone que el íreme venga de otro mundo. Es un espíritu que encarna el bailador, que está disfrazado de íreme. Y entonces el Aberezún y el Aberiñán. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ellos vienen todavía mareados del cambio de un mundo a otro, y por eso tienen ese paso vacilante que es tan bonito. Vienen con su cencerro, todas esas cosas, que es una liturgia maravillosa. Y se sacuden el polvo con esas cosas tan sensuales del baile Abacuá, tan elegante. El ecueñón es un tambor que se usa también. El cese tiene forma de copa, es el más femenino, es el que simboliza a Sicán, ¿no? Y hay toda una liturgia alrededor de esto muy interesante y además muy musical, ¿no? Sí, el embrícamo, está el boncón chevillá, todos esos son tambores diferentes. Ricardo, sí. Al plante puede ir cualquiera, ¿eh? Invitado, lo que no puede pasar a la ceremonia secreta. En el patio. Hay una parte que es pública. La que es pública, ajá. Y hay otra que solamente para los iniciados. Ya son Abacuá. Ya, lo que son Abacuá, ya. Los iniciados, hasta que no ya se juran, ajá, no pueden... Ahora, la música exactamente de ellos, ¿dónde es que más influye? Bueno, mira, precisamente lo primero que tenemos que tener en cuenta para conocer, y qué buena la explicación que te he dado, porque es parte de la leyenda. Me imagino que
hay muchas cosas de las cuales no podemos conocer ni hablar porque solamente las saben los iniciados, claro. Los abacuá, los consagrados. Pero sí, está muy bien, como explicaste, la leyenda. Un detalle que habría que añadir a esa leyenda es que sencillamente en el Calabar fueron traicionados, porque era la única región que no había sido conquistada ni por las propias otras regiones, claro. Y entonces de ahí viene que ellos cuando están en Cuba juran guardar el secreto para no ser delatados nunca más. Claro. Y ese es el fundamento porque fueron traicionados. Y bueno, el río tiene islas y en una de esas islas fueron convocados como parte de una cofradía con los ingleses, otras sectas de allí, otras tribus que sí eran conquistadas y sencillamente al participar fueron tomados presos, traicionados, y por eso es que por primera vez logran traer a América esclavos a los que vivían en el Calabar, toda la región del claro. Calabar. Y bueno, una vez en Cuba, se reúnen de manera, como tú has explicado muy bien, y es que surge el abacuá. Claro. El abacuá no existe en el África. No existe en el África. El abacuá es una creación cubana. Ajá. Que hereda la mayor parte de la cultura carabalí. Por eso que tú oyes, siempre los viejos decían, el que no tiene de Congo tiene de carabalí. Y precisamente por una manera de defenderse y de ayudarse en la sociedad, en los barrios marginales de La Habana y del puerto, etcétera, es que se funda oficialmente en 1830 una primera potencia. Vamos a decir, partido abacuá. Ajá, sí, porque bueno, se le llama juego o potencia. O potencia a claro. el templo, al lugar, a esa reunión. Claro. Y bueno, pero también se dice, yo soy partidario del abacuá. Claro. O sea, se puede también, no es un error. Y bueno, ahí trataron de recrear muchas de las cosas que por vivencias tenían aquellos primeros que se reunieron. Claro. Pero a veces se dice, se fundó el abacuá en esa... No, se fundó la primera sociedad abacuá, claro. Secreta abacuá. Pero si tú ves la historia de Cuba, cuando la primera conspiración de la escalera, que fue mucho antes, están en los registros que existen, que se tiene acceso, las firmas de Carabalí, o sea, del abacuá. Claro que sí. Y bueno, y el abacuá, cuando tú oyen hablar que se dice encaman, es que en los cantos que se encaman, son poetas juglares que están narrando en poesía en lengua carabalí, fundamentalmente, digo que carabalí genéricamente. Se conserva toda la estructura de la lengua, incluso hay dialectos que en África se han perdido y en Cuba se mantienen. Porque ahí hay ya una transculturación, hay una mezcla de símbolos y de elementos, no solamente carabalí, sino de otras etnias que habían. Eso sucede en Cuba. Están preguntando si también se le dice ñáñigo. Sí, ñañiguismo. Bueno, cuando se dice ñáñigo es despectivamente. Claro. Porque la colonia española, sabiendo que donde único podían los independentistas conspirar era en los templos masones y en los templos abacuá, empezaron a crear leyendas y a... y a desprestigiar que si la cazuela de pedía sangre, si robaban a los niños. Y que si se comían a los niños. Claro. O sea, empiezan, porque la leyenda esa viene de que comían niños, etcétera, viene de la región, o sea, de lo que muy bien explicaste, porque para poder esclavizar a alguien hay que cogerlo preso, hay que esclavizar, o sea, hay que hacerlo prisionero. Entonces, muchos de ellos de noche salían a las aldeas con lo que llamamos un bolso, un saco, y metían a los más pequeños que lograron secuestrar, porque los mayores eran de otra manera, y por eso decía, niño, que viene
el viejo del saco y te lleva. Y te lleva, claro. De ahí viene. Sí, porque hay una cosa que es interesante en esto. Mucha gente se piensa también que los españoles o los ingleses o los franceses raptaban a la gente. Eran los negros de otras tribus. La ley de la fuerza. Claro. Entonces, pero y el tribalismo que siempre sigue haciendo daño en África todavía. Y por eso es que se dice, no, los abacuás vinieron del África. No, los abacuás no vinieron del África. Los abacuás es una creación autóctona cubana, una sociedad secreta. Y además con una identificación con lo cubano como en el sentido patriótico, porque fíjate tú que incluso la única gente que tiene el valor suficiente de intentar el rescate de los 8 estudiantes de medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871 fueron un grupo, una firma abacuá, donde estaba un hermano de crianza de Álvarez de la Campa. Y de la Torre. Y de la Torre. La región donde siempre funcionó el abacuá comprendía La Habana. No, el abacuá es privativo de La Habana, lo que debido a que la cercanía con Matanza y que se fueron expandiendo los esclavos de la misma región hacia cañaverales, fincas de Matanza, Cárdenas, esa zona de ahí, se fue transfiriendo, pero surge en La Habana. En La Habana. Primeramente una sociedad que surge, según el gran musicólogo amigo nuestro y que tú conoces muy bien, José Reyes Fortún, me explicaba que la primera se formó en lo que hoy está el Palacio Presidencial, esa zona de ahí, y después se pasaron para Regla. Para Regla. Y entonces por eso, Regla fue el kilómetro cero de la expansión abacuá posteriormente, ¿no? Por eso que no hay abacuá fuera de La Habana y Matanza, no hay abacuá en Cuba. En Cuba. Yo mencionaba el nombre de Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit. Andrés Petit. Andrés Petit era... No se sabe bien si nació en Guanabacoa o en Regla, pero él vivía en Regla. Dice que nació en Guanabacoa, pero lo cierto es que fue un hombre con una visión tremenda y era un hombre que tenía un concepto diferente de las cosas. Era un hombre que había leído, un hombre con un nivel de educación, un hombre muy elegante en el vestir. Era un pardo, no era negro oscuro. Él, el 27 de noviembre de 1829, que fue que nació, y fue bautizado el 3 de enero de 1830, según atestigua el libro de bautismos de pardos y morenos, en la parroquia de la Asunción, que es la patrona, la tutelar de Guanabacoa. Pero bueno, cuando fue viendo, primero Petit se dio cuenta de... Petit era un hombre religioso. Petit practicaba la regla de Ocha, el palo de monte, era abacuá. O sea, él fue reuniendo toda el quehacer de la vida del pardo, del moreno, ya liberto, y además de eso, él fue el hombre que crea una asociación y crea una secta religiosa de unidad que le costó mucho trabajo porque primero lo vieron como un traidor, pero se dice por muchos que incluso está documentado que el dinero que recaudaba Petit se utilizó en la mayor parte en comprar la libertad de esclavos de sus hermanos, de los negros. Y él compró la libertad de mucha gente. Y por eso se le ve como un santo. De Petit hay la leyenda de que fue el Papa en persona. Porque la iglesia rechazaba la religión y el problema está que en el rechazo de la religión, Petit inteligentemente dijo, aquí no hay que rechazar ni hay que dividir, aquí lo que hay es que unirse. Y ahí es cuando él crea lo que es la santa regla que invisa de buen viaje, ¿no es así? Palabras ciertas las que está diciendo. Tú dices leyenda, pero es lo que está testificado acerca de la figura de él. Él fue un reformador. Un reformador. Él fue el primer intento de socializar. Esa es la cosa. Tal y como hizo Martín Lutero cuando quema la bula pontificia. Bueno, este también fue un reformador.
porque él se dio cuenta de que para poder ser aceptado por la sociedad y aunque no perdieran los secretos, etcétera, porque eso es una cofradía realmente, es una manera de defenderse de los abusos de la época, de racismo, de todo lo que se conoce. Él tuvo, como todo, en todo proceso que hay en la vida del ser humano, él se da cuenta de, precisamente por esa condición que él tenía, más general, que ser abacuá. Incluso era lo que decimos hoy, un promotor en su barrio social, era sí, tenía una labor social. Entonces él se percata precisamente de con el afán, primero, de que se aceptaran los blancos, porque ya venía el tema de que había... Eso fue fundamental. Exactamente. Para él se acaba. O sea, no solamente fue privativo de los negros, sino también los blancos, y por eso surgen el juegos abacuás blancos. Y chinos. Y chinos también, claro, por supuesto. Para que sepa. Entonces, incluso tengo, no sé si leíste hace un año atrás o dos, a mí me mandaron diciéndome los primeros abacuá que eran asturianos. Sí, señor. Porque para poder entrar y trabajar en los puertos de bracero había que estar en la cofradía. Sí, bueno, y Petit precisamente es un reformador. Amplió la visión que fue incomprendido en su época. Fue muy incomprendido. Fue incomprendido como valiente, todo. tuvo un tesón, luchó. Como fue incomprendido después Piñeiro. Claro. Entonces, quiere decir que ciertamente, sin perder su estructura, su concepción, pero amplió, transformó la visión acerca de cuando une todos estos factores, que lo denomina bajo la tutela de la Santa Regla Quimbiza del Cristo del Buen Viaje. Él da el viaje al Vaticano precisamente para conseguir, y lo logró. Y lo logró, sí. Por eso es que al regresar él empieza a generalizarse en las potencias abacuá o juegos abacuá o como digamos templos abacuá, que ciertamente en la entrada aparece el crucifijo. El crucifijo. Vamos a comerciales, venimos ahora. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido, pero ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. ¿Qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta, que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay!
Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Muchas gracias, Ricardo, mi hermano. Ha sido un placer compartir contigo. No, el placer es mío, hermano. Y realmente, gracias a ustedes por la atención prestada. Esperamos que hayan pasado bien con este pedazo de historia. Y esta muestra de respeto a las personas que organizan su vida mediante una asociación, una creencia, algo que siempre, en definitiva, es una norma de conducta buena para el ser humano. Un abrazo y hasta mañana. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Para viajar a Cuba, somos la mejor agencia. Somos Bacuba. Es que Bacuba, como siempre, pensando en el cliente. Somos la experiencia. Los mejores precios para mi gente. Que no te quepa duda. Para viajar a Cuba, somos la mejor agencia. Somos Bacuba. Bacuba. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta, que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud.